Buenas tardes, soy Gracia Lorenzo, la tutora de Unión Europea y les propongo una presentación sobre el tema 3 dedicado a la organización de la Unión Europea. Primera parte, el Consejo Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, composición y funciones de las instituciones, el procedimiento decisorio y la participación de los Estados miembros en las diferentes partes del proceso. Las materias que veremos en esta presentación son, por un lado, la organización de la Unión Europea según el esquema institucional regulado en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, las instituciones objeto de la presentación, Consejo Europeo, Consejo y Comisión, los procedimientos decisorios que en la actualidad se encuentran en vigor, que es el procedimiento legislativo ordinario y los procedimientos legislativos especiales, y la participación de los Estados miembros en las diferentes fases del procedimiento. Organización de la Unión Europea. Bueno, el esquema institucional, es decir, el número de instituciones que forman parte de la Unión Europea, viene regulado en la actualidad en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, que nos dice que son 7 las instituciones europeas. Consejo Europeo, Consejo, Comisión, Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas. En este tema, como hemos visto, el objeto del estudio son las 3 primeras, Consejo Europeo, Consejo y Comisión. El resto se verán en el tema 4. En cuanto a la evolución de estas instituciones desde la creación, la constitución de las comunidades europeas hasta hoy, hay que decir que el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero establecía su propio esquema institucional formado por una alta autoridad CECA, que era una comisión con más competencias que la actual, tenía competencias legislativas, por ejemplo, también un consejo más debilitado que el actual, pues no tenía esas competencias legislativas, sino meramente de propuesta. Preveía también la existencia de una asamblea parlamentaria, un tribunal de justicia y un comité consultivo CECA. Por su parte, el Tratado de la Comunidad Económica Europea también preveía un esquema institucional propio para esta comunidad, constituido por una comisión, un consejo, una asamblea parlamentaria, un tribunal de justicia y un comité consultivo, un comité económico y social. Por su parte, el Tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica también incluía un sistema institucional propio de esta comunidad, formado al igual que para la Comunidad Económica Europea por una comisión, un consejo, una asamblea parlamentaria, un tribunal de justicia y un comité económico y social. Como ven, existía una multiplicidad de instituciones que para nada era eficaz ni eficiente para la consecución de los objetivos de las comunidades europeas y por ese motivo los legisladores, en el mismo momento en el que se firman y entran en vigor los tratados de Roma, se adopta el convenio relativo a ciertas instituciones comunes, que es una norma diferente a los tratados de Roma, pero que se firma y entra en vigor en el mismo momento, es decir, se firma el 25 de marzo de 1957 y entra en vigor el 1 de enero de 1958, pero son normas diferentes. Este convenio lo que estableció fue la unificación de las 3 asambleas parlamentarias, los 3 tribunales de justicia y los 2 comités económicos y sociales. Por lo tanto, en la práctica nunca existieron 3 tribunales de justicia, 3 asambleas parlamentarias y 2 comités económicos y sociales, porque en el mismo momento en el que se crean las comunidades económica, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica se unifican estas instituciones. La unificación del resto de instituciones habrá que esperar un poco hasta el Tratado de Fusión de Ejecutivos firmado en Bruselas el 8 de junio de 1965 y entró en vigor el 1 de julio de 1967. Esta norma fusiona la alta autoridad CECA con las 2 comisiones y los 3 consejos. Por lo tanto, nunca existieron 3 comisiones, lo que existió fue una alta autoridad CECA y 2 comisiones que se unificaron en una única institución denominada comisión. Vamos ya al estudio de las 3 instituciones que se incluyen en este tema 3, que son el Consejo Europeo, el Consejo y la Comisión. El Consejo Europeo tiene su origen en la Cumbre de París de 1971, pero no denominación como Consejo Europeo hasta la Cumbre de París de 1974. Aparece por primera vez positivizado, es decir, aparece por primera vez en un tratado, en el Acta Única Europea, pero no es hasta el Tratado de Lisboa cuando se le concede esa categoría de institución. En cuanto a su naturaleza, es una institución de carácter eminentemente político que defiende los intereses de los Estados miembros. De ahí vemos su composición, que está constituido por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, por su propio presidente, por el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión. Puede asistir a sus trabajos el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pero este no es miembro del Consejo Europeo. Por lo que respecta al presidente, es una figura que se crea por el Tratado de Lisboa, es el presidente, una presidencia con carácter permanente y
exclusiva del Consejo Europeo. El presidente es elegido por mayoría cualificada del propio Consejo Europeo por un mandato de 2 años y medio renovable. En cuanto a la sede y las reuniones del Consejo Europeo, tienen lugar en Bruselas y la periodicidad son 2 veces por semestre. La toma de decisiones, el Consejo Europeo, como regla general, toma sus decisiones por consenso. No obstante, en determinadas ocasiones los tratados pueden establecer que las decisiones se adopten por unanimidad o por mayoría cualificada. Adoptará por mayoría simple las cuestiones de procedimiento y su reglamento interno. Por lo que respecta al quórum, que es el número de miembros que deben estar presentes para que una votación sea válida, está fijado en 2/3 de los miembros del Consejo Europeo. Pasamos a ver ahora el Consejo. El Consejo se crea, por un lado, con el Tratado de París de 1952, por el que se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y también, como veíamos, se crean otros 2 consejos más con los Tratados de Roma de 1957, en vigor en 1958. La unificación de estas instituciones se lleva a cabo por el Tratado de Bruselas o de Fusión de Ejecutivos de 8 de abril de 1965. Por lo que respecta a la naturaleza de esta institución, es una institución de carácter eminentemente político que representa los intereses de los Estados miembros. Está constituida por un nacional por cada Estado miembro, es decir, en este momento 28 miembros, y el requisito es que tenga rango ministerial en el Estado miembro al que representa y además que esté autorizado para comprometer a su Estado con el ejercicio de su voto. En cuanto a las formaciones, el Consejo funciona en diferentes formaciones. Aquí hay que tener en cuenta que existen 2 tipos de formaciones. Las permanentes, de carácter obligatorio, tienen que existir porque así viene establecido en los tratados. Hay 2, con la formación del Consejo de Asuntos Generales y el Consejo de Asuntos Exteriores. Y luego estarían las formaciones de carácter potestativo, no permanentes, que se crean en el número que considera oportuno el Consejo por mayoría cualificada del Consejo Europeo. En la actualidad hay 8. Por lo que respecta a la presidencia de esta institución, será desempeñada por grupos de 3 Estados miembros durante un periodo de 18 meses, es lo que se denomina comúnmente como troika. Cada Estado miembro del grupo ejercerá por rotación durante un periodo de 6 meses la presidencia de todas las formaciones del Consejo, excepto la de Asuntos Exteriores, que corresponde siempre al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Consejo tiene una secretaría cuyo titular es el secretario general nombrado por mayoría cualificada del Consejo. La sede y las reuniones del Consejo se llevan a cabo en Bruselas, excepto, y esto es importante, en sus sesiones de abril, junio y octubre, que acude a Luxemburgo para celebrarlas. Dentro del Consejo es importante hacer también mención a COREPER, que es el Comité de Representantes Permanentes y cuya función principal es la de preparar las decisiones que va a tomar el Consejo. Se organiza en 2 niveles. COREPER 1 está constituido por representantes permanentes adjuntos designados por los Estados miembros y estudia cuestiones de naturaleza técnica. Por otro lado está el COREPER 2, que está constituido por representantes permanentes que son los embajadores, también nombrados por los Estados miembros, y estudia cuestiones de naturaleza política o diplomática. Importante tener en cuenta que, como decíamos, COREPER prepara las decisiones que va a tomar el Consejo. Bueno, pues cuando un asunto ha sido objeto se ha adoptado de acuerdo, ha sido objeto de acuerdo en COREPER, este asunto pasará o entrará en el punto A del orden del día de la sesión correspondiente del Consejo. ¿Esto qué significa? Pues que se adoptará, se aprobará directamente por el Consejo sin necesidad de debate y votación en la sesión. Sin embargo, cuando una cuestión no haya sido objeto de acuerdo en COREPER o se trate de una cuestión de carácter política, en estos casos se incluirá en el punto B del orden del día del Consejo, de la sesión del Consejo correspondiente, y en este caso sí que es necesario debate y votación por parte del Consejo. Por lo que respecta a la toma de decisiones, como regla general, el Consejo decide por mayoría cualificada. Por lo que respecta a la mayoría cualificada, hay que decir que el sistema de cómputo actual en vigor es de doble mayoría. Y tenemos que distinguir dependiendo de dónde provenga la iniciativa. Si la iniciativa proviene de la Comisión o del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se entenderá adoptada la mayoría cualificada cuando se obtenga como mínimo el 55% de los votos favorables de los Estados miembros que presenten al menos el 65% de la población de la Unión. En el resto de casos se entenderá la mayoría cualificada alcanzada cuando se obtenga el voto favorable del 72% de los Estados miembros que además representen al menos el 65% de la población de la Unión. Dentro de la
mayoría cualificada hay que hacer referencia a la minoría de bloqueo, que consiste en la posibilidad de que un reducido número de Estados miembros pueda paralizar la votación por mayoría cualificada. Se requiere para alcanzar la minoría de bloqueo que lo soliciten al menos 4 Estados miembros que representen a más del 35% de la población de la Unión. No confundir la minoría de bloqueo con la suspensión temporal de una votación por mayoría cualificada, que es en los casos en los que, al no cumplirse los requisitos para una minoría de bloqueo, es posible suspender temporalmente la votación para intentar llegar a un acuerdo. Se entiende que existe esa suspensión temporal cuando la soliciten al menos el 55% de los estados necesarios para establecer una minoría de bloqueo o el 55% de la población necesaria para establecer una minoría de bloqueo. Por lo tanto, minoría de bloqueo y suspensión temporal de la votación por mayoría cualificada no es lo mismo. En esta suspensión temporal, si no se logra un acuerdo, se continúa con la votación por mayoría cualificada y se adopta el acto. También el Consejo puede adoptar sus actos por unanimidad. Ningún Estado puede oponerse, es decir, todos tienen que estar de acuerdo, sin perjuicio de la posibilidad del uso de la abstención constructiva, que es en los casos en los que los Estados miembros no quieran participar en la votación, pero se abstengan de su participación, pero aún así se podrá continuar con la votación por unanimidad. Y por último tenemos la mayoría simple que se utiliza para cuestiones de procedimiento. Por lo que respecta a las competencias del Consejo, hay que decir que las principales son la competencia legislativa y presupuestaria que comparte con el Parlamento Europeo. También define políticas de la Unión y coordina las instituciones para la ejecución de estas políticas. En materia de relaciones exteriores, por lo que respecta a los acuerdos internacionales, autoriza la apertura de negociaciones y celebra, es decir, firma los tratados internacionales en representación de la Unión Europea, y en materia de política exterior y de seguridad común, basándose en las estrategias y orientaciones generales del Consejo Europeo, elaborará y adoptará las decisiones necesarias para definir y aplicar dicha política. También puede mencionarse como competencia del Consejo que fija los sueldos, dietas y pensiones de determinadas personalidades de la Unión Europea. Comisión Europea se crea con los Tratados de Roma y por los que se constituyen la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica, como vimos al principio de la presentación, y se unifica con la alta autoridad CECA por el convenio relativo a ciertas instituciones comunes. La naturaleza de esas instituciones que representa el interés general de la Unión Europea, por lo tanto, no representa el interés de los Estados miembros como Consejo Europeo, que hemos visto anteriormente. Está compuesta por un nacional por Estado miembro, en la actualidad 28 miembros. Para ser miembro de la Comisión es necesario tener competencia general y compromiso europeo y además ofrecer plenas garantías de independencia. Por lo que respecta a su nombramiento, este procedimiento tiene ciertas dificultades por la intervención y las formas de toma de decisiones. Por eso hay que recordarlo bien porque es objeto muchas veces de pregunta de test y de cuestión corta. Pues en primer lugar, el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, propondrá al Parlamento Europeo un candidato al cargo de presidente de la Comisión. El Parlamento elegirá al candidato por mayoría de miembros que lo componen. El presidente electo, de común acuerdo con los Estados miembros, adaptará la lista de las demás personalidades a las que proponga nombrar miembros de la Comisión. Previamente, el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, nombrará al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El presidente, el alto representante y los demás miembros de la Comisión se someterán colegiadamente, es decir, todos juntos, a la aprobación del Parlamento Europeo, que decidirá por mayoría de miembros que lo componen. Finalmente, la Comisión será nombrada por mayoría cualificada del Consejo Europeo. El mandato de la Comisión dura 5 años, tiene su sede y se reúne en Bruselas con carácter semanal, pero acude a Estrasburgo cuando el Parlamento Europeo se encuentra reunido en esta ciudad. La toma de decisiones se lleva a cabo por mayoría de miembros y el quórum necesario para que las votaciones sean válidas son 15 miembros. Competencias, tiene competencia de iniciativa legislativa, le corresponde por regla general la iniciativa legislativa, como les indicaba. Cuando se trata de iniciativas legislativas tendrá esta competencia única y exclusivamente cuando se le atribuyan tratados. También tiene competencia de control, supervisa que se aplique correctamente la justicia de la Unión Europea. Y
por incumplimiento en el caso de que un Estado miembro incumpla el derecho europeo. Lo que respecta a las relaciones exteriores, en los acuerdos internacionales asume la negociación en el caso de tratados de carácter comercial. En el resto no es competencia suya la negociación. Y además asumirá la representación exterior de la Unión ante terceros estados y ante organizaciones y conferencias internacionales, excepto en materia de política exterior y de seguridad común, en cuyo caso la competencia corresponde al presidente del Consejo Europeo y al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Además, ejecuta el presupuesto en coordinación con los Estados miembros, gestiona los programas y ejecuta las políticas de la Unión. Vistas las instituciones, vamos a hablar de los procedimientos decisorios. Como veíamos, la competencia legislativa corresponde al Consejo y al Parlamento Europeo. Los actos que pueden adoptarse por procedimiento legislativo, es decir, los únicos actos que pueden tener carácter legislativo, son los reglamentos, directivas y decisiones. Entraremos con más profundidad en este tema en esta cuestión en el tema 6 del bloque de Unión Europea. Hay dos tipos de procedimientos decisorios en la Unión, que serían los procedimientos, hay dos tipos de procedimientos legislativos en la Unión, que es el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. El procedimiento legislativo ordinario se regula en el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y puede constar de hasta 3 lecturas y un comité de conciliación. Se adoptan los actos en este caso por el Consejo Europeo, por el Consejo y el Parlamento Europeo. En el caso de los procedimientos legislativos especiales, el acto lo adopta el Consejo o el Parlamento Europeo con la participación de la otra institución. Como regla general, los adopta el Consejo con intervención del Parlamento Europeo, excepto en los siguientes casos en los que el Parlamento quien los adopta con intervención del Consejo. Serían el nombramiento del defensor del pueblo, la adopción del procedimiento para la elección de diputados del Parlamento Europeo. En este último punto veremos en el próximo tema que en principio de todo el funcionamiento de la Unión Europea establece la necesidad de llegar o adoptar un procedimiento para la elección de diputados a nivel europeo. No existe tal procedimiento y lo que se hace es utilizar los procedimientos establecidos en las leyes electorales de cada Estado miembro. Voy a parar un poco más en el procedimiento legislativo ordinario, puesto que ha sido objeto de preguntas de test, incluso de cuestiones cortas. Como les decía, se regula en el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y consta de hasta 3 lecturas y un comité de conciliación. Todo dependerá, que se pase por todas estas etapas, de si existe un acuerdo de las instituciones, Consejo y Parlamento Europeo, o no para adoptar el acto. El procedimiento comienza con una iniciativa legislativa presentada por la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Se abre entonces la primera lectura en la que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptan su posición de primera lectura. Si ambos están de acuerdo, se adoptaría el acto. Si no lo están, se abre la segunda lectura en la que el Parlamento Europeo, en un plazo de 3 meses, tiene que adoptar una decisión respecto a la posición del Consejo en primera lectura. ¿Qué decisiones pueden ser estas? Pues puede aprobar o no pronunciarse sobre la posición del Consejo en primera lectura, en cuyo caso se entendería adoptado el acto. Podría aprobar enmiendas, en este caso tiene que transmitirlas al Consejo y a la Comisión. El Consejo tiene un plazo de 3 meses para aprobar las enmiendas, en cuyo caso las dos se adoptaría, o rechazarlas. Y por último, rechazar la posición del Consejo en primera lectura, en cuyo caso no ha sido adoptado el acto y la Comisión debería presentar una nueva iniciativa legislativa. Pues en el caso de que se hubieran presentado enmiendas por el Parlamento Europeo y el Consejo las hubiera rechazado, se convoca al Comité de Conciliación, que tiene 6 semanas para llegar a un texto conjunto, un texto consensuado. Si se llega a ese texto, se abre una tercera etapa, que es la tercera lectura, en la que el Parlamento Europeo y Consejo tienen que adoptar una de las siguientes decisiones. O bien aprobar el texto o pronunciarse sobre el texto conjunto, en ese caso se adopta el acto, o rechazarlo. En este caso, tampoco se adoptaría el acto y la Comisión debería presentar una nueva iniciativa legislativa. Llegamos ya al último epígrafe del tema, que es la participación de los Estados miembros en las diferentes partes del proceso. En primer lugar, como primera aproximación a este epígrafe, hay que decir que los Estados miembros, por un lado, participan en la vida de la Unión Europea a través de las instituciones
instituciones están constituidas en su gran por representantes nombrados por los Estados miembros. Lo que pasa es que en cada una de las instituciones tienen cometidos dependiendo de las competencias y naturaleza de cada institución. Así tenemos instituciones en las que se defienden los intereses de la Unión, como es el caso de la Comisión, en otras lo que se defienden son intereses políticos de los Estados miembros, como el Consejo Europeo y el Consejo, y en otros casos se representan los intereses de los ciudadanos, como es el caso del Parlamento Europeo. Por otro lado, el artículo 12 establece exactamente cuáles son las competencias de los parlamentos nacionales en la vida de la Unión Europea. Este artículo 12 se introduce por el Tratado de Lisboa y nos dice que son competencia de los parlamentos nacionales ser informados de las solicitudes de adhesión de nuevos estados a la Unión Europea, ser informados de los proyectos legislativos presentados, asimismo por el respeto del principio de subsidiariedad de los proyectos legislativos, es decir, que la Unión no invada competencias de los Estados miembros al presentar una iniciativa legislativa. También participará en los procedimientos de reforma de los tratados que, como vimos, se regula en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea. Participarán también en la evaluación de la aplicación de las políticas de la Unión Europea dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia y están asociados al control político de Europol y a la evaluación de la actividad de Eurojust. Por último, participarán en la cooperación interparlamentaria entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. Con esta diapositiva terminamos el tema 3. Espero que les sea de utilidad este resumen y nos vemos en la próxima presentación, que será el tema 4.